Bueno, vamos a dar comienzo. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido, yo soy director ejecutivo del IPA, el Instituto Petroquímico Argentino, y, y en general estamos haciendo charlas de actualización, las cuales son abiertas, e invitamos a público en general. Y esta es la primera vez que estamos abriendo este ciclo, podemos decir, de presentación de trabajos profesionales de nuestra especialización en industrias petroquímicas. En este caso, digamos, la dinámica va a ser la siguiente. Tenemos a un egresado de la carrera de especialización, invitado especial, Agustín Vicenti, y vamos a hacer, les voy a pedir a todos que estén muteados y las preguntas que vayan surgiendo de la presentación de Agustín me las vayan escribiendo. Yo luego puedo hacer ahí podemos hacer un pequeño diálogo. Creo que no somos muchos, así que podemos tener micrófono abierto hacia el final. El título del trabajo con el cual se egresó Agustín fue Estudio de Prefactibilidad de una planta de liquefacción de gas natural en Argentina, un tema sumamente actual. Como saben, y siempre venimos pregonando, digamos, la industria petroquímica argentina como agregado de valor y industrialización de los recursos naturales. La verdad que creemos que esto va en línea con todos estos objetivos que estamos llevando adelante. Así que, sin más, Agustín, te doy la palabra. Les pido a todos que se muteen. Y bueno, y luego en unos minutos hacemos un poco de diálogo. Gracias, Agustín. Perfecto. Gracias, Gabriel. Bueno, paso a compartir entonces la presentación. Ahí deberían estar pudiendo ver. Perfecto. Bien. Bueno, como bien decía Gabriel, entonces este trabajo se basó en estudiar el contexto de la Argentina y particularmente proponer soluciones para la potencial producción de gas, y como consecuencia de esas propuestas se encontró que una de las vías que tiene la Argentina para producir una mayor cantidad de gas es la licuefacción y exportación de ese gas natural. Lo que vamos a trabajar es un poco, voy a mostrar el contexto de la Argentina, cómo se produce el gas hoy, cuáles son las fuentes y de dónde sería la fuente para este potencial proyecto. Y bueno, y después explicar un poco qué es la licuefacción y qué tan factible podría ser esta alternativa. Bueno, a grandes rasgos en la Argentina hay 5 cuencas que actualmente producen gas natural. La mayor concentración de la producción de gas natural está centrada en la cuenca neuquina, que tiene aproximadamente el 60% de la producción de gas que actualmente se produce. Adicionalmente, en esta cuenca es donde se encuentra el yacimiento de no convencional Vaca Muerta, y por ende es la que mayor potencial tiene a futuro de crecimiento. Después hay otras cuencas, por ejemplo, que históricamente eran gasíferas, como la del noroeste, pero están cayendo en su producción. La Austral también es una cuenca con mucho potencial a nivel gasífero. Un poco cómo es el sistema de transporte y distribución de este gas. La Argentina depende fuertemente del gas natural, tanto para producción eléctrica como en consumo energético en general. El gas natural representa aproximadamente el 60% de la matriz energética, y el 80% de la energía en el país se produce a partir de gas natural. Si vemos la matriz energética de Argentina, se compara con países donde el gas es uno de los principales productos del país, como puede ser Rusia, por ejemplo. O sea, es muy incidente en la matriz energética de nuestro país. Y desde los años 50 que toda la red de gas se fue desarrollando, iniciando con el gasoducto del General San Martín, que fue el primero que se construyó para abastecer de gas natural
al país. Bueno, actualmente tenemos 2 empresas que se encargan del procesamiento de este gas. Al gas natural hay que retirarle todos los líquidos para ponerlo en las condiciones de transporte, adicionalmente al mercurio, dióxido de carbono y al agua que puedan llegar a tener. Pero el gas principalmente llega a los centros de consumo, retirándole los líquidos en las plantas de tratamiento que tiene TGS y Mega, con distintos esquemas. Una primero retira los líquidos y transporta todos los líquidos del gas natural hacia Bahía Blanca, y la otra lleva todo el gas completo y lo fracciona en Bahía Blanca. Teniendo en cuenta este mapa y las ubicaciones de estas plantas, es que de evaluar una planta de licuefacción, un punto donde se centran los principales gasoductos y los tratamientos del gas, es que para este estudio se eligió Bahía Blanca como la locación donde una potencial planta de licuefacción podría tener lugar. Adicionalmente, es un lugar donde hay mucho desarrollo petroquímico, mucha mano de obra calificada y puertos de agua profunda donde un barco de LNG que tienen tamaños considerables podrían ir a hacer su carga. Bueno, particularmente, ¿por qué me centré en la cuenca neuquina? Es porque allí se encuentra la zona geológica de Vaca Muerta, en donde el potencial es muy alto a nivel de gas. Es la segunda reserva de no convencional en el mundo, y la Argentina tiene una fuerte potencial para aprovechar este gas. Si se desarrolla correctamente, podríamos tener gas por muchos años. Particularmente esta zona está dividida en áreas, se puede tener tanto gas como petróleo. Lo que se ve en el gráfico de colores son las áreas de producción. Lo verde es petróleo de distintos grados de distintas densidades, y lo que es rosa y naranja es gas. Lo rosa es gas seco, lo naranja es gas húmedo, y después en violeta se ve una zona que es gas retrógrado. De todas estas capas de producción, en particular la del gas seco es la que se ve que en rendimiento por pozo tiene un mayor valor económico, y por ende se espera que sea la que mayor producción genere. Por ende, en particular el gas que salga de esta zona no va a requerir a futuro tanto tratamiento a nivel de líquidos, y por eso cuando se evalúa el aprovechamiento de este gas, hay que pensar qué hacer con el metano y no tanto con los líquidos del gas natural como el etano, el propano y el butano, que sí va a haber, pero no considerablemente, porque en la zona que hablamos es un gas que tiene el 97% de metano. Bien. Bueno, desde el 2013, que fue cuando se empezó a explotar los yacimientos no convencionales, se ve que el crecimiento de producción está siendo exponencial, ahora claramente frenado por todo el contexto mundial, pero la tendencia se ve que es creciente, y si se hacen las inversiones necesarias podría dar una buena cantidad de gas, y el potencial es muy alto. Se ve que en el 2019 ya el no convencional versus la producción convencional en el país representaba el 42%, y mientras se ve que la curva de convencional cae, la de no convencional sigue creciendo, y es ahí donde hay que poner el foco para a futuro seguir explotando. Bueno, en la Argentina, si bien hubo épocas en las que cayó la producción de gas, como se ve acá, a partir del 2007, por una caída de la producción del gas convencional y una desinversión en exploración, la Argentina tuvo que pasar a partir de esa fecha a importar gas natural, y se frenaron las exportaciones, cuando históricamente se veían valores de exportación de gas natural hacia países limítrofes y vía gasoducto, principalmente a Chile y a Brasil. Sin embargo, en el año pasado se vio que la tendencia que se venía de importación se empezó a revertir, y en los meses donde había un excedente de gas natural, se
permitieron exportaciones a países limítrofes vía gasoducto, manteniendo las importaciones en los meses invernales desde Bolivia y adicionalmente también trayendo LNG al país. Entonces esta reversión de la tendencia es lo que muestra que a futuro, si se hacen las inversiones requeridas, se puede tener un excedente que habría que buscarle un destino para este gas natural. Bueno, según una proyección que se hizo en un documento del gobierno se llama Escenarios Energéticos al 2030, se mostraba que el desarrollo no convencional iba a crecer de una manera acelerada, llegando a, hoy en día tenemos una producción de aproximadamente 140 mil metros cúbicos por día, y pasaría a ser 200. Perdón, millones, no mil. Entonces, esto nos daría un salto exportable considerable, aún en los meses de invierno, donde la demanda interna de gas natural es mayor. Hay que tener en cuenta que el gas natural, para producirlo y poder llegar a estos valores de producción, tiene que tener un destino ya definido, porque el almacenamiento no es algo factible más que por condiciones temporales de cambio de presión en los gasoductos, o existen países que los guardan en yacimientos para después tomarlo en la época invernal, pero en nuestro caso no es posible. O sea, si uno produce el gas natural, tiene que tener el destino al que lo va a enfocar. Es por eso que, teniendo en cuenta estas proyecciones, el excedente que se planteaba y que tenemos que tener un destino determinado, es que surge la necesidad de hacer algo con ese gas, y una de las alternativas es, como mencionaba, la producción de gas natural licuado, que vamos a explicar un poco qué es eso. Bien, hay que tener en cuenta que según la cantidad de gas disponible y la distancia a la que uno quiera llevar ese gas, hay distintas alternativas. Si se hablase de poco gas natural, se podría destinar al uso petroquímico, que también es una alternativa, por ejemplo, para producción de amoníaco o de metanol, pero ya cuando se hablan de grandes volúmenes de gas natural, el consumo de esos productos petroquímicos ya no alcanza y es necesario ir por otra vía. En distancias cortas se habla de ductos, en distancias donde la demanda está más alejada hay que empezar a pensar en LNG. La demanda de LNG en el mundo está regida principalmente por Asia, quien es el que consume la mayor cantidad en el mundo, aproximadamente un 50%, y otra gran parte está en Europa. En Asia principalmente hablamos de China y Japón, que no cuentan con gas natural y por ende tienen que importar el mismo para su consumo. Y si vemos unas proyecciones que hace la consultora McKinsey, lo que muestra es que la tendencia de consumo de LNG a nivel mundial es creciente, y con los proyectos actuales y aún los que están proyectados, esta demanda está insatisfecha, y a partir de el año 2025 empieza a haber una demanda que se podría aprovechar con nuevos proyectos. Entonces ahí es donde uno iría a buscar esa demanda insatisfecha y buscaría una potencial planta en la Argentina podría resultar viable. Entonces, un poco para hacer este análisis, lo que hay que pensar es en toda la cadena del LNG, y para definir el precio que uno le va a poner a este producto, tiene que tener en cuenta los distintos componentes de la cadena de valor hasta llegar a la distribución en destino. Partiendo de un gas en boca de pozo, por ejemplo, en Vaca Muerta, hay que pensar en todo el transporte de ese gas hacia Bahía Blanca, que es la zona que definimos como de ubicación de la planta, y eso le da un valor agregado al gas en boca de pozo, para luego agregarle todo el costo que tiene asociado a la licuefacción,
y una vez que se tiene el gas licuado, el transporte hasta destino, en el cual se recibe y de vuelta tiene que regasificarse previo a inyectarse a las líneas de distribución del país de destino. O sea, todo eso es lo que genera, si bien uno habla del valor en destino, después tiene que traer todo ese valor hacia lo que uno va a hacer el valor de exportación. Esto fue un poco lo que se tuvo en cuenta para valorizar en la evaluación económica que se hizo del gas natural. Se tomó un gas en boca de pozo que se estima a futuro va a estar entre 2 y 3, poniéndonos en la posición conservadora de $3 por millón de BTU. La entrada a la planta en realidad va a ser 3,5 por esto del costo de transporte hasta Bahía Blanca. Bien. Bueno, y después lo que se muestra acá es un esquema de qué es una planta de licuefacción de gas natural y qué representa este proceso. El gas natural tiene el LNG, tiene limitaciones para su procesamiento, ya que el gas tiene que comprimirse y licuarse. Entonces, principalmente lo que tenemos que remover de este gas son todos los líquidos que puedan existir en el gas natural, todo el agua que pueda existir, todo el mercurio, y mercurio principalmente porque se trabaja mucho con acero inoxidable, entonces para no afectarle el equipamiento se requiere eliminarlo al 100%, y después quitar todo el dióxido de carbono y el azufre que pueda haber en este gas natural. Entonces toda una primera etapa de la planta es de pretratamiento. Como decíamos, en el caso de que el gas natural venga de vaca muerta, este pretratamiento será menor por una cuestión de que el gas ya es seco, entonces todos los líquidos que normalmente tiene el gas, de tener un caño dedicado para esta planta de LNG, no habría que tratarlo. Bien, luego de esto se entra al proceso en sí de licuefacción, el cual, bueno, acá está representada de forma esquemática una de las tecnologías. Hay distintas, la que intenté mostrar es la más presente en el mercado, y casi el 90% de las plantas en el mundo tienen esta tecnología, que es la de Air Products. Otra tecnología existente es ConocoPhillips, que tiene aproximadamente el otro 10% del mercado. Entre las dos tienen más o menos todo el mercado de plantas de LNG. Bien, esta tecnología se basa en un proceso de refrigeración con dos refrigerantes. El primero, que sirve para el preenfriado del gas natural, usa un ciclo de propano, y en la segunda etapa se usa un refrigerante que es mixto, tiene en parte etileno y en parte metano también, entre otros gases. Este refrigerante mixto además se ajusta a las propiedades del gas natural que se está usando como alimentación, es específico para el gas que se vaya a tratar. Este tipo de plantas lo que tienen es un elevado consumo de energía. Por ejemplo, para este caso se plantea una planta de 4,5 millones de toneladas por año, que es equivalente a 20 millones de estándar metro cúbico día, y una planta de este tamaño tiene aproximadamente un consumo de 120 megawatts de energía, lo cual es considerable, y en general tienen asociadas toda una planta de generación propia. Bien, luego, una vez que se enfría este gas natural, haciendo este intercambio con estas mezclas de gases, el gas natural se almacena en unos tanques especiales con recubrimientos, y existen distintas formas de estos tanques, pero en general son tanques refrigerados por el mismo producto que va ingresando, y de ahí se cargan a los buques, que también mantienen el gas natural refrigerado y licuado. El gas natural en este estado está aproximadamente a menos 150, 160 grados centígrados, con lo cual por eso el requerimiento energético para llevarlo a esta condición. Bien,
Bueno, esto es un poco lo que es el cronograma de un proyecto de este tipo. Son proyectos que llevan aproximadamente 6 años, con una fuerte carga de ingeniería y de toma de decisiones. Principalmente tienen aproximadamente 2 años y medio de ingeniería. Estos son valores típicos de otros proyectos que ya fueron realizados, y por ende, al ser un capital de inversión tan alto, es que tiene una etapa de ingeniería intensiva para intentar reducir costos y afinar la ingeniería a lo que el proyecto pueda ser más rentable. En general son proyectos que se desarrollan de forma EPC, o sea, se tiene un contratista que hace la ingeniería, la compra y la construcción, y se entregan en forma modular para luego que un contratista electromecánico haga la instalación junto con un civil de los módulos estos ya prefabricados. Yendo un poco a lo que son los números y la evaluación de este proyecto que hablábamos, bueno, el volumen de este proyecto y lo que se planteó fue una planta de LNG de 4.5 millones de toneladas por año. Este valor no es aleatorio, sino que viene dado por lo que son valores típicos de plantas a nivel mundial, que rondan entre 3 millones de toneladas por año y 5.5. Entre eso se manejan todas las plantas que hoy en día se construyen, y por ende es el valor elegido. De querer hacer plantas más grandes, lo que se suele hacer es se suelen poner varios trenes en paralelo, pero en general la capacidad de los trenes ronda estos valores, y por eso fue el valor tomado. Adicionalmente, se hizo una comparación contra las proyecciones que se mostraron de producción de gas natural en la Argentina, y este valor contrasta bien, aún teniendo un margen para lo que decíamos de las variaciones que puede haber entre invierno y verano, ya que una planta de esta capacidad y de tanto capital requiere tener una alimentación constante. Entonces no podemos tener esa fluctuación en invierno por el consumo residencial. O sea que, de darse todos los pronósticos que se tomaron como bases para el diseño de esto, no habría problema con el abastecimiento de esta planta. Y el potencial de Vaca Muerta está, solo requiere de inversión para desarrollarlo. El capital es alto, son 4.500 millones de dólares. Es una inversión que debería llevar más de una empresa adelante. No veo una empresa que pueda llevarlo esto solo, sino que tiene que ser un plan a nivel nacional para desarrollo del gas, y los resultados son buenos, teniendo un precio de LNG de 7.3. Si vemos valores internacionales, hay más bajos, pero en general el 7.3 es un promedio, y la tendencia también muestra que todos los valores tienden a un valor parecido. Entonces, teniendo esos valores de venta, la rentabilidad da aceptable, da alrededor de un 12%, haciendo que este proyecto tenga cierto interés. Además de lo que da este proyecto, uno tiene que pensar en las posibilidades a nivel país de permitir explotar un gas que de otra forma no tendríamos dónde destinarlo, y no habría utilización para el mismo. Bueno, esto es un poco la sensibilidad del proyecto, tanto para el CAPEX como para el precio del gas natural. Vemos que se tiene una tasa interna de retorno por encima del 10%, para valores de gas natural por encima de 6 puntos, para valores del LNG por encima de 6.5 aproximadamente, haciendo que el proyecto sea rentable, y a valores de CAPEX de lo que estaba planteado, y menores, claramente. Bien. Bueno, y como conclusiones de este trabajo, lo primero que podemos decir es que la demanda interna de querer explotarse en su mayor potencial a Vaca Muerta
no es suficiente ni aún con las exportaciones que podrían realizarse a Chile y Brasil, con lo cual habría que pensar en algo extra que nos permita desarrollar este potencial y una de estas alternativas claramente es una planta de licuefacción que permita este desarrollo. Adicionalmente, lo que tiene de bueno en Argentina es que está en contra a nivel de, geográfico de los países que son los mayores consumidores como China y Japón. Entonces, cuando China y Japón tienen su mayor demanda de gas, la Argentina se encuentra en verano, ellos están en invierno y por lo tanto esa diferencia se podría aprovechar para que a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen la misma estacionalidad que los países del norte, entonces Argentina está en una posición ventajosa en relación a los países del hemisferio norte y podría tomar ventaja de eso a nivel de venta de LNG. Así que bueno, eso es más o menos lo que se trató el trabajo. Cualquier consulta que quieran o debate que quieran generar, más que bienvenido. Si querés dejar de compartir, Agustín, así nos vemos. Perfecto. Y cualquier cosa, si hace falta, ahí lo volvés a poner, ¿viste? Arriba, creo. Sí. Arriba. Ahí estamos. Ahí está, así nos vemos todos. Bueno, no hicieron preguntas, pero pueden levantar la mano. Yo tengo algunas preguntas. Arranco yo, Agustín, si te parece. Hacemos un poquito de diálogo ahora, ¿sí? Siempre decimos, viste, que Argentina, tenemos mucho gas, pero justamente hay que tener una producción continua, digamos, para ser competitivo, y ahí es donde entra la petroquímica, si vemos el caso de Estados Unidos, digamos, para hacerla corta, ¿no? Y está claro que este tipo de plantas puede ayudar justamente a generar más demanda, que lo que decimos, ¿no? Que no es un problema de oferta, es un problema de demanda. Y esto, lo que vos decís de contraciclo, es bien interesante. Yo no sé si en alguna parte lo pensaste o lo viste en el proyecto, el tema se habla mucho, viste, de las energías renovables, cómo es el puente, digamos, de entre ¿cómo se llama? Los combustibles fósiles, de origen fósil, y vos recién decías esto, ¿no? De que China estamos en contraciclo. Y si bien estamos hablando de un hidrocarburo, obviamente es mucho más amigable, podemos decir, que carbón, digamos, ¿no? Entonces, no sé si lo viste desde ese punto de vista, pero también es una manera de mejorar la huella de carbono o gases y efecto invernadero, en verdad, del mundo, ¿no? Tal vez no de Argentina, que tiene una matriz energética muy de gas, pero para exportar gas, esto mejoraría de alguna manera el balance mundial. No sé si lo pensaste dentro de tu proyecto. Sí, en realidad lo pensé por el lado de, por ejemplo, de exportar este gas natural, estaríamos impactando en la matriz energética de China, que es un país que su matriz energética está principalmente gobernada por el carbón. Entonces, en ese punto uno estaría impactando en la matriz energética, bajando el contenido de carbón, y a nivel de hidrocarburos, es verdad, uno sigue produciendo gas natural. En la Argentina tenemos una matriz que está liderada por gas natural, entonces, si tomamos en cuenta eso, también el consumo de gas natural a nivel de medio ambiente es mucho menor el impacto que cualquier otro hidrocarburo, entonces sí lo tomé en cuenta por ese lado. No sé si contesta la pregunta. No, buenísimo, buenísimo, eso es un diferencial, digamos, ¿no? Ahí Mariano tiene una pregunta, ¿querés hacerla a viva voz, Mariano? Sí. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Agustín, me gustó mucho tu presentación. Quería hacerte una consulta para simplemente un tema de cultura general. Vi que fijaste una tasa de descuento en 10%, Sí. lo que me parece un poco baja, y es lo que quería escuchar de tu parte, considerando, hice una pequeña investigación, no soy argentino, no conozco el tema en detalle, pero sé que en promedio los bonos del Estado argentino, que es lo que normalmente se consideran las tasas libres de riesgo,
están alrededor de un 11%, y fue bien conocido en el mundo que hasta hace una semana se hablaba de un default por parte del Estado argentino, e incluso hubo varios intentos de renegociación de la deuda con los acreedores. No sé si al final llegó a un buen término. Se vencieron los plazos establecidos, pues seguramente se gatillaron alguna ejecución de seguros a esos bonos. Entonces eso podría afectar de alguna manera la tasa de descuento que uno pone en lo que uno le exige a un proyecto, porque uno toma como referencia la tasa libre de riesgo, que normalmente uno va a los bonos soberanos del Estado, uno le suma alrededor de un costo de oportunidad que pudiera ser, no sé, 1, 2, 3, eso está ya a discreción, o se utilizan varias metodologías. En definitiva, los números de ninguna manera me darían alrededor de 10. Entonces yo quería ver qué consideraste tú cuando tomaste 10%. Bien, es importante tener en cuenta que en todo el cálculo que se realizó siempre se tomó la posición conservadora, ya sea a nivel de CAPEX como de el precio del gas natural que se tomó. Si bien la tendencia dice que el precio del gas natural, y más habiendo una sobreoferta, tiende a bajar, preferí tomar una posición conservadora de un gas natural a $3 por millón de BTU en boca de pozo. O sea que esa es la primera premisa. O sea, si el gas natural es menor que eso, como se veía en la sensibilidad, si quieren, vuelvo a presentar para... Bien, y vemos acá, esto es para un valor de gas en boca de pozo de $3 por millón de BTU y un precio del LNG de 7.3, es la línea del medio, la negra. Si hablamos de un gas de boca de pozo de $2 por millón de BTU, nos estaríamos yendo a la línea de arriba, y la tasa interna de retorno ya está en un orden del 15% para un mismo CAPEX. O sea, la variación es muy grande en función del precio del gas natural, y por eso preferí ponerme en la posición conservadora. Sí. Marcelo creo que tiene una pregunta. Está muteado. Si querés dejar de compartir, así no vemos las caritas. Pero Dale, está bueno. perfecto. No se escuchó la pregunta, estaba... A ver. No se escucha. Marcelo, no se te escucha. Si querés escribirla, Marcelo, yo te la leo. Mientras vamos con una de Herbert, ¿querés decirla viva voz o te la leo? No, sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, Agustín, por tu presentación. Bueno, yo soy un exalumno del curso de especialización ya hace varios años, y el tema me interesa bastante. Mi pregunta más que nada iba respecto al cálculo del CAPEX, porque tú nos mostraste ahí una cifra de 4.500 millones de dólares. Más o menos, ¿cómo es que calculaste este monto? Bien, lo que se hizo con respecto a este valor es, se vio costos que tuvieron plantas similares, y hay varios reportes al respecto. Hay uno de la Universidad de Oxford que está muy bueno, que da rangos de valores de los precios de estas plantas. También hay que tener en cuenta que desde que comenzó esta tecnología, que fue más o menos en los años 50 hasta ahora, el CAPEX se fue reduciendo, y de esa forma, haciendo una evaluación de plantas existentes, y depende dónde estén ubicadas las plantas, es que se veía una tendencia que iba entre $700 por tonelada producida, tonelada de LNG, a 1.000 más o menos. Preferí ponerme de la posición conservadora y tomar $1.000 por tonelada por año producida de LNG. Pero los valores en sí salieron de referencias de otras plantas ya instaladas. Gracias, Agustín. Entonces, no hubo como que un desglose de cada una de las secciones de todo el proceso de liquefacción, como que un cálculo un poco más específico. No hubo, lo que sí hubo es, intenté tomar plantas que tengan, al nivel de los requerimientos de la planta, las mismas características. Por ejemplo, muchas plantas de LNG no son plantas que se construyen de cero, sino que son reconversiones de plantas de regasificación,
en ese caso no las tuve en cuenta, y también teniendo en cuenta que el pretratamiento y el gas procesado tengan alguna similitud con lo que se estaba considerando. Gracias, Agustín. Buenísimo. Viste, la audiencia, Agustín, es bastante exigente. Viste cómo te Bien, pregunta. mejor. Me parece muy bien. Tengo dos preguntas. Voy primero con Andrés y después con Raúl. Andrés, levantaste la mano. Si querés hacer la pregunta, podés desmutearte. A ver, Andrés. Si no, voy con la pregunta de Raúl mientras. A ver, Andrés, ahora sí. No, todavía no. Bueno, la pregunta de Raúl dice, ¿cuál sería la capacidad de almacenaje que se instalaría en Bahía Blanca, capacidad de buque y capacidad de transporte de la cañería? Varios detalles. No sé si le podés dar alguna indicación a Raúl. Los tanques en general suelen ser de 100.000 toneladas de LNG. Por una cuestión de lo que es el buque, deberías tener como mínimo 2 tanques, y los buques van entre 150 y 200.000 toneladas de producción, así que eso es más o menos lo que uno tiene que abastecer. En cuanto a capacidad de transporte de la cañería, a ver, hoy en día desde Bahía Blanca, desde Neuquén, existen dos ductos que traen gas natural hacia Bahía Blanca, que son los NEUA, y adicionalmente tenemos el General San Martín, que viene desde el sur. Las capacidades de esos ductos son aproximadamente 35 millones de estándares metros cúbicos día en los NEUBA cada uno, y otros 36, si no me equivoco, del General San Martín. Si pensamos en la capacidad que tienen hoy en día esas cañerías, habría que pensar en un caño nuevo que transporte, de desarrollarse Vaca Muerta, seguramente eso venga asociado con mayor capacidad de transporte, así que por eso la idea de este proyecto viene asociado con que a nivel nacional se piense en un nuevo caño de transporte hacia Bahía Blanca. Y por eso también es que podemos disponer de un gas natural que sea seco, o sea, que no tenga líquidos para el aprovechamiento en esta planta. Así que en cuanto a la capacidad de transporte de cañería, estaría atado a lo que requiera la planta y debería construirse, porque hoy en día no hay disponibilidad para ese fin. Bien. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? A ver si se me escucha. ¿Hola? Ahora Perdón. sí, Andrés, adelante. Andrés, Sí, dale. son dos preguntas. Una es, vos calculaste $7.30 FOB y, Sí. Y el costo del gas lo tenés en $3, o sea, tenés más costo logístico que generación de gas. Entonces está bien, es importante la variación del costo de gas, pero también el costo logístico te puede impactar y feo. Sí, ni hablar. Y el otro tema es, vos tomaste una estimación de dólares por tonelada producida. Eso es un margen de error cerca del 30-40%. No de error, Sí. sino de incertidumbre. Sí. ¿No tenés algún valor más fino de plantas hechas? Porque además eso hay que argentinizarlo el costo, ¿no es cierto? Ni hablar, sí. A ver, al nivel de estudio no hay ingeniería hecha, entonces un valor más detallado no existe, y por eso lo que hice es jugar con la sensibilidad a valores de CAPEX mayores y menores, y con eso tenés el rango de incertidumbre. Sí, en todos los casos lo que intenté hacer es, a los valores que encontraba, ponerme desde la posición conservadora para tener un margen que me permita tener beneficio y no penalizar el proyecto. Por eso, si bien la tasa de retorno es aceptable pero baja, está vista desde la posición conservadora. Eso fue un poco Bien. lo que tocó hacer. Y la otra pregunta, ¿evaluaste? O sea, si salís a 7.30 FOB, ¿a cuánto llegás a los mercados de consumo? ¿A tu Japón, a tu China? ¿Y cuán competitivo sos ahí frente a los otros países que pueden abastecer? Australia, Estados Unidos, quien fuera.
Bien, el valor de venta de LNG lo que hice es tomar proyecciones que McKinsey hace para 3 destinos, que son China, Japón y Europa. Y a partir de ahí, considerando costos de transporte, lo traje hacia Argentina y haciendo un promedio de eso, fue que llegué al 7.3, pero sí estuvo evaluado el valor en destino y de ahí se volvió para hacerlo FOB, no fue que tomé un valor al azar. Okay. Ahí Raúl, querías hacer una pregunta. Está por ahí. ¿Cómo cierra el tema de la capacidad de transporte que vas a tener entre Vaca Muerta y Bahía Blanca, la capacidad de almacenaje y la capacidad del buque? Vos vas a depender de ese buque que va a ser es propiedad del proyecto, obviamente el buque. Es un buque que es propiedad del proyecto y se depende exclusivamente de ese buque para hacer el transporte, o sea que vos tenés que tener, todo eso tiene que cerrar. ¿Cómo Sí, cierra sí. exactamente eso, aproximadamente por lo menos? A ver, como ¿Me decía, explico? a nivel de ducto, que para abastecer desde Vaca Muerta, el ducto tiene que estar destinado a la planta de licuefacción, y por eso es un ducto que hoy no existe, y se debería pensar en caso de que de hecho hay proyectos para ductos nuevos y deberían estar atados a lo que sea la planta de licuefacción. Y sí se pensó a nivel de almacenamiento y transporte del LNG, teniendo en cuenta el tiempo de espera que uno tiene que tener para abastecer al buque. El buque, ¿cada cuánto vas a tener un viaje de ese buque hasta a Japón? Va a viajar, va a regasificar, etcétera, va a volver. ¿Cuánto es ese tiempo de espera? Y cómo vos tenés que tener un almacenaje que te permita Sí. operar durante todo ese tiempo en forma regular, obviamente, ¿no? Me imagino. Sí, ni hablar. O sea, uno tiene que generar el LNG, ir almacenándolo hasta que el buque haga el ida y vuelta y vuelva a cargar. Lo que había tomado era aproximadamente 40 días entre ida y vuelta del buque, y la producción me daba para conseguir esa capacidad para llenar el buque en esa cantidad de tiempo, y por eso planteaba la necesidad de 2 tanques de almacenamiento para poder abastecer al buque. Por lo que veo, vos no tuviste en cuenta la inversión en transporte Vaca Muerta, Bahía Blanca. Esa es una No. inversión que se la tenés que asignar al proyecto, y es una inversión muy significativa, ¿no? Sí, no lo tuve en cuenta en realidad, pero sí tuve en cuenta el costo del transporte, como si, o sea, yo no tomé $3, que es el valor en Boca de Pozo, sino que tomé $3.50, esperando que no sé, por ejemplo, TGS tienda el ducto y con ese $0.50 por millón de BTU repague su proyecto, y yo ya tengo al inicio de mi planta a un valor de 3.5 el gas natural. Y de 3.5, ¿cómo llegás a 7? ¿Cómo pasás a 7,3? Si me repetís, si sos tan amable. Sí, cómo no. En realidad, a ver, para la evaluación lo que hice es tomar las 2 puntas, el 3.5, considerando el gas en Boca de Pozo más el transporte, y del otro lado el gas en destino menos la regasificación menos el transporte por barco. A ver, mostrándolo acá, estas serían las etapas que habría que tomar en cuenta. Sería el gas en Boca de Pozo más el pipeline. Esto es esquemático, ¿no? No fue después lo que yo tomé particularmente, pero sería tomar el valor en este punto y desde el punto de destino, con las estimaciones que había, restarle la distribución, restarle la regasificación y restarle el transporte para llegar acá. O sea, desde las 2 puntas volví para tener mi valor de materia prima y mi valor de producto, y con eso hacer las estimaciones.
Entiendo, entiendo. Bien. Gracias. No, por nada. Perfecto. Agustín, creo que más o menos estamos en tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Ahí, Marcelo, finalmente no te vi ahí escrito. Agustín, la verdad que muchas gracias por el... ¿Alguien quería preguntar algo? Perdón. Mariano. Sí, Agustín, una cosa, estaba viendo ahorita apenas la diapositiva que estabas proyectando, donde hablabas de un precio del gas por millón de BTU en Boca de Pozo de $3 por millón de BTU. Sin embargo, creo que el precio actual del gas está más bajo, ¿no? Sí, sí. Mucho más bajo. Claro, estamos en medio de una pandemia mundial que prácticamente ha afectado uno de los sectores más afectados con el tema del coronavirus ha sido el sector energético, justamente, en conjunto con la banca y, bueno, restaurantes, todo lo que sabemos. Pero viendo que yo entendía en la presentación que las grandes fuentes de gas que tiene la Argentina provienen de reservas no convencionales. Eso significa que seguramente los costos de extracción de ese gas son también no convencionales. O sea, son unos costos más altos que la explotación de reservas convencionales. Es un tema bastante polémico porque casualmente estaba viendo una noticia hoy donde, bueno, sabemos bien que dentro de poco se hacen las elecciones, quizá una de las más importantes del mundo en los Estados Unidos, y una de las cosas que está planteando Biden es prohibir la explotación del fracking en locaciones públicas. Eso no quiere decir que todo el fracking en Estados Unidos desaparecerá, sino que desaparecería en donde esté ubicado el fracking en terrenos de los Estados Unidos. Los terrenos privados pudieran seguirlo haciendo. Eso muestra un escenario positivo a la proyección de los precios de los commodities porque evidentemente había una disminución en la producción de esos productos. Sin embargo, aún así, considerando eso, aún así, yo pienso que la recuperación del sector energético será lenta. Y utilizar $3, hablábamos hace rato de que había sido conservador, cuando te comentábamos, hablaba yo sobre la tasa de descuento en 10%. Utilizar $3, yo pienso que incluso ahorita no es conservador, porque es un precio, yo creo que es prácticamente el doble, no hablemos del doble, pero cercano al doble de lo que realmente cuesta ahorita el millón de BTU. Esto. Sí, a ver, como paréntesis a todo esto, hay que considerar este estudio, yo lo hice el año pasado, cuando no se esperaba para nada la situación actual y las proyecciones que se tenían eran en función a ese punto de vista. Ni hablar que hoy en día habría que tomar otras premisas completamente distintas, por eso, como salvedad, todo el estudio está planteado desde las proyecciones que existían el año pasado y no actuales. Es verdad lo que planteas. No, buenísimo, Agustín. Yo creo que bueno, te felicito. Primero el trabajo que realizaste, creo que, bueno, es un buen ejemplo es parte de lo que Argentina necesita para desarrollar no solo Vaca Muerta y el sector petroquímico, ¿no? Como decimos, necesitamos más demanda de gas para que justamente haya más competitividad y, bueno, se pueda desarrollar también toda la cadena de valor. Así que, nada, me parece buenísimo el trabajo, la oportunidad también que nos das a todos de escucharlo. Hay algunos profesores acá que ya lo escucharon y lo vieron en tu presentación, digamos, de la especialización, pero creo que, bueno, estamos iniciando, como dije al principio, un ciclo de tener un poco de apertura de los trabajos bueno, y someterse un poquito al debate, que está bueno, ¿no? Está bueno porque, bueno, del debate también se aprende, se crece y se mejoran las ideas. Así que fuiste el primero y creo que salió muy bien y, bueno, te agradezco mucho y también a los participantes. Veo que también hay algunos exalumnos. También es importante, y les paso un mensaje ya que estoy, que, bueno, se está formando o ya está en formación el centro de exalumnos del IPA, para todas las capacitaciones que da el IPA. De alguna manera queremos generar esa comunidad. Esto es parte de ese trabajo y, bueno, los invito a los exalumnos a
a sumarse. Ahí está Mariano Desbart, que nuestro presidente del Centro de Exalumnos, de alumnos y exalumnos, le pusimos al centro, y bueno, aprovechemos este tipo de reuniones para justamente compartir, y como digo, del compartir y de la discusión se aprende y se mejoran las ideas, que necesitamos mucho esta interacción en nuestra industria, ¿no? Que creemos que tiene un potencial enorme, pero bueno, tenemos que también educar al resto de la industria, aguas arriba y aguas abajo, y gobierno incluido. Así que bueno, muchas gracias, Agustín, y a todos. No, gracias a ustedes por la oportunidad y la